Día 139, mayo 18, Primera de Crónicas capítulos 5 y 6, Juan capítulo 6 del 1 al 21. Primera de Crónicas capítulo 5, descendientes de Rubén. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque era el hijo primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Fueron pues los hijos de Rubén, primogénito de Israel, Hanoc, Falú, Hezrón y Carmi. Los hijos de Joel, Semaías, su hijo Gog, su hijo Simei, su hijo, Micaía su hijo, Recaía su hijo, Baal su hijo, Beera su hijo, el cual fue transportado por Tiglat-Pileser, rey de los asirios. Este era principal de los rubenitas, y sus hermanos por sus familias, cuando eran contados en sus descendencias, tenían por príncipes a Jehiel y a Zacarías, y Bela, hijo de Asaz, hijo de Sema, hijo de Joel, habitó en Aroer hasta Nebo y Baal-Meón. Habitó también desde el oriente hasta la entrada del desierto, desde el río Éufrates, porque tenía mucho ganado en la tierra de Galaad, y en los días de Saúl hicieron guerra contra los agarenos, los cuales cayeron en su mano, y ellos habitaron en sus tiendas en toda la región oriental de Galaad. Descendientes de Gad, y los hijos de Gad habitaron enfrente de ellos en la tierra de Basán hasta Salca. Joel fue el principal en Basán, el segundo Safán, luego Haanai, después Safat, y sus hermanos según sus familias de sus padres fueron Micael, Mesurán, Seba, Jorai, Jacán, Sia y Heber, por todos 7. Estos fueron los hijos de Abijail, hijo de Uri, hijo de Jarón, hijo de Galaad, hijo de Micael, hijo de Jesisai, hijo de Jabdo, hijo de Bus. También Ahí, hijo de Abdiel, hijo de Guni, fue principal en la casa de sus padres. Historia de las 2 tribus y media. Los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, que entesaban arco y diestros en la guerra, eran 44,760 que salían a batalla. Estos tuvieron guerra contra los agarenos y Getur, Nafis y Nodab, y fueron ayudados entre ellos, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la tierra, y les fue favorable, porque esperaron en él. Y tomaron sus ganados 50,000 camellos, 250,000 ovejas, y 2,000 asnos, y 100,000 personas. Y cayeron muchos muertos, porque la guerra era de Dios, y habitaron en sus lugares hasta el cautiverio. Los hijos de la media tribu de Manasés, multiplicados en gran manera, habitaron en la tierra desde Basán hasta Baal-Hermón y Senir y el monte de Hermón. Estos fueron los jefes de las casas de sus padres: Efer, Isi, Eliel, Asriel, Jeremías, Odavías y Jadiel, hombres valientes y esforzados, varones de nombre y jefes de las casas de sus padres. Pero se rebelaron contra Dios, el Dios de sus padres, y se prostituyeron siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales Jehová había quitado de delante de ellos, por lo cual el Dios de Israel excitó el espíritu de Pul, rey de los asirios, y el espíritu de Tiglat-Pileser, rey de los asirios, el cual transportó a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, y los llevó a Jalad, a Jabor y Jara, al río de Gozam hasta hoy. Descendientes de Leví, capítulo 6. Los hijos de Leví: Gerson, Coat y Merari. Los hijos de Coat: Amram, Izhar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Amram: Aarón, Moisés y María. Los hijos de Aarón: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar engendró
a Finés, Finés engendró a Abisúa, Abisúa engendró a Buki, Buki engendró a Uzi, Uzi engendró a Seraías, Seraías engendró a Merayot, Merayot engendró a Amarías, Amarías engendró a Agitob, Agitob engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Amiás, Amimas engendró a Azarías, Azarías engendró a Jonaán, Jonaán engendró a Azarías, el que tuvo el sacerdocio en la casa de Salomón, que edificó en Jerusalén. Azarías engendró a Amarías, Amarías engendró a Agitob, Agitob engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Salum, Salum engendró a Hilcías, Hilcías engendró a Azarías, Azarías engendró a Seraías, Seraías engendró a Josadac, y Josadac fue llevado cautivo cuando Jehová transportó a Judá y a Jerusalén por mano de Nabucodonosor. Los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari, y estos son los nombres de los hijos de Gersón, Libni y Simei. Los hijos de Coat, Amram, Isran, Hebrón y Uziel. Los hijos de Merari, Mali y Musi. Estas son las familias de Leví según sus descendencias. Cantores del templo nombrados por David. Estos son los que David puso sobre el servicio de canto en la casa de Jehová después que el arca tuvo reposo. Estos servían delante de la tienda del tabernáculo de reunión en el canto hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén. Después estuvieron en su ministerio según su costumbre. Estos pues con sus hijos ayudaban. De los hijos de Coat el cantor, Gemán hijo de Joel, hijo de Samuel, hijo de Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliel, hijo de Toa. Descendientes de Aarón. Mas Aarón y sus hijos ofrecían sacrificios sobre el altar del holocausto y sobre el altar del perfume, quemaban incienso y ministraban en toda la obra del lugar santísimo y hacían las expiaciones por Israel conforme a todo lo que Moisés, siervo de Dios, había mandado. Los hijos de Aarón son estos: Eleazar su hijo, Finés su hijo, Abisúa su hijo, Buki su hijo, Uzi su hijo, Seraías su hijo, Merariot hijo su hijo, Amarías su hijo, Ahitob su hijo, Sadoc su hijo, Ahimaas su hijo. Las ciudades de los levitas. Estas son sus habitaciones conforme a sus domicilios y sus términos, las de los hijos de Aarón por las familias de los coatitas, porque a ellos les tocó en suerte. Les dieron pues Hebrón en tierra de Judá y sus ejidos alrededor de ella, pero el territorio de la ciudad y sus aldeas se dieron a Caleb, hijo de Jefone. De Judá dieron a los hijos de Aarón la ciudad de refugio, esto es Hebrón. Además Libna con sus ejidos, Jatir, Estemoa con sus ejidos, Hilén con sus ejidos, Debir con sus ejidos, Asán con sus ejidos y Bet-Semes con sus ejidos. Y de la tribu de Benjamín, Geba con sus ejidos, Alemet con sus ejidos y Anatot con sus ejidos. Todas sus ciudades fueron 13 ciudades repartidas por sus linajes. A los hijos de Coat, que quedaron de su parentela, dieron por suerte 10 ciudades de la media tribu de Manasés. A los hijos de Gersón, por sus linajes dieron de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser y de la tribu de Neftalí, de la tribu de Manasés, en Basán 13 ciudades. Y a los hijos de Merari por sus linajes de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón dieron por suerte 12 ciudades. Y los hijos de Israel dieron a los levitas ciudades con sus ejidos. Dieron por suerte de la tribu de los hijos de Judá, de la tribu de los hijos de Simeón y de la tribu de los hijos de Benjamín, las ciudades que nombraron por sus nombres. A las familias de los hijos de Coat dieron ciudades con sus ejidos de la tribu de Efraín. Les dieron la ciudad de refugio Siquem con sus ejidos en el monte de Efraín, además Geser con sus ejidos, Jobmeán con sus ejidos, Betorón con sus ejidos, Ajalón con sus ejidos y Gadrimón con sus ejidos. De la media tribu de Manasés, Aner con sus ejidos y Bileán con sus ejidos,
para los de las familias de los hijos de Coat que habían quedado. A los hijos de Gersón dieron de la media tribu de Manasés, Golán en Basán con sus ejidos y Astarot con sus ejidos. De la tribu de Isaacar, Sedes con sus ejidos, Daberat con sus ejidos, Ramot con sus ejidos y Anem con sus ejidos. De la tribu de Aser, Masal con sus ejidos, Abdón con sus ejidos. Juan capítulo 6, versículos 1 al 21. Alimentación de los 5.000. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieren saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Jesús anda sobre el mar. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto los recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Fin, día 139, mayo 18.